Buenos días, vamos a iniciar lo que sería la lectura de esta semana. Vamos a avanzar siempre en lo que es la unidad número 7. Así estamos formados los seres vivos. Y el tema de esta semana que vamos a trabajar es sistemas y órganos animales y vegetales. Vamos a seguir identificando cómo varían tanto las especies animales y vegetales, cuál funcionamiento tienen lo que son los órganos y sus sistemas, siempre tratando lo que serían los niveles de organización de los seres vivos. La indicación nos dice que durante la semana 3, es la que estamos cursando, vamos a dar lectura al tema órganos y animales vegetales. Vamos a identificar los diferentes tipos de órganos que se presentan en algunos organismos y vamos a aplicar lo aprendido para la actividad de entrega. Vamos a iniciar con el subtema órganos animales y nos dice que los órganos son la combinación de tejidos dentro de un organismo y que éstas deben de cumplir una función determinada. Entonces, este concepto, a lo que nosotros denominamos órganos, viene a ser la parte posterior o la evolución de lo que sería la formación de un tejido en un organismo. El tejido nosotros manifestamos que era la combinación de células que tenía un desempeño y una función específica dentro de un cuerpo, pero cuando estos tejidos se combinan entre sí, pasan a formar lo que llamamos nosotros órganos. Dentro de lo que es la biología, los órganos los podemos identificar en cuatro grupos principales. Los órganos de carácter somático, estos son aquellos que forman parte de lo que son las paredes del cuerpo y tienen la función de protección y también ayudan a las actividades biomecánicas, a hacer, por ejemplo, a generar un tipo de movimiento, generar un tipo de fuerza para poder hacer una acción en concreta. Entonces, dentro de estos órganos es que encontramos a lo que serían los huesos, y aquí tenemos ejemplos de ellos. Tenemos la tibia, el peroné, el fémur, que serían huesos de nuestro cuerpo. Aquí nosotros podemos también tener lo que serían tanto en los animales de todo tipo como en todas sus clases. También vamos a identificar los órganos de carácter visceral, y estos son a lo que nosotros comúnmente denominamos vísceras. Estos son los órganos que tienen funciones tanto metabólicas, estamos hablando de la transformación de alimentos en nutrientes, la absorción de ellos, la producción de hormonas y todo para lo que serían las funciones metabólicas, también el tema de la reproducción. Y ejemplo de estos órganos tenemos nosotros el estómago, el hígado, los riñones y los intestinos, que son los encargados de proporcionar al cuerpo las sustancias y asimilarlas para su buen funcionamiento. También vamos a identificar dentro de los grupos de órganos a los órganos que corresponden a los del sistema circulatorio. Y estos tienen la función del transporte de sustancias, el transporte de fluidos corporales, y ejemplo de este tipo de órganos tenemos la sangre. A pesar que la sangre nosotros la identificamos como un líquido, pero dentro del organismo es un órgano debido a que es la unión del tejido sanguíneo. Y tenemos también los órganos de carácter nervioso, y estos son los encargados de la recepción de estímulos del medio circundante y también de estímulos internos que genera nuestro propio cuerpo para identificar lo que está sucediendo dentro de ellos. Como órganos que corresponden a los nerviosos, tenemos nosotros la parte del cerebro, tenemos el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal, que corresponden a lo que nosotros identificamos como sistema nervioso central. Vamos a pasar a lo que serían los sistemas de órganos. Cuando nosotros hablamos ya de un sistema de órganos, estamos hablando de lo que sería el trabajo en conjunto de varios órganos, que estos siempre tienen la misma función y el mismo desempeño dentro de lo que es el organismo. Entonces identificamos los sistemas de órganos como el conjunto de órganos homogéneos. Eso quiere decir que participan en la misma función y son similares en su estructura o en tejido. Y aquí nos pone como ejemplo observar la imagen número 1. Nosotros podemos observar esta imagen, vamos a hacer un poco de zoom en la presentación, y observamos que a nivel celular, la célula que forma el tejido óseo se llama el osteocito. La combinación de estas células la conocemos como tejido óseo, y la unión de estos tejidos la conocemos como un órgano. Aquí, por ejemplo, podemos observar lo que sería un fémur de un felino. Entonces, el nivel de sistema de órganos sería la combinación de todos estos órganos, quiere decir de cada uno de los huesos que forman parte de lo que sería el sistema óseo,
y como nos dice su enunciado, tienen la misma función, todos están estructurados para proporcionar sostenimiento y facilitar el movimiento, y dice que son similares en su estructura o tejido, quiere decir de que todos estos órganos forman parte del mismo tejido. Estamos hablando del tejido óseo y sus distintas variaciones, estamos hablando del cartílago, que sería una forma menos calcificada de los huesos. Y acá vemos nosotros ya a nivel de organismo, observamos el gatito. Entonces, los sistemas del cuerpo los podemos identificar como los siguientes. Vamos a ver el sistema articular, que como nosotros lo observamos en la parte de los tejidos, está formado por todas las articulaciones. Estamos hablando de los tendones y ligamentos, que son los que están reforzados contra el hueso y contra los músculos, y la función de estos es que permiten el movimiento de las extremidades y el movimiento de ya sea también el cuello o la articulación de las manos. Así que cuando una persona tiene problemas de articulación, cuando mueve sus falanges, cuando mueve sus brazos, siente lo que sería un dolor articular, que sería la inflamación o la nula producción de lo que sería tendones y ligamentos. Pasamos a lo que sería el sistema circulatorio, y este, como ya todos sabemos, está formado por el corazón y las venas y las arterias, y también los capilares sanguíneos, que son los que se encuentran bañando todos los órganos y son encargados de que las sustancias que ahí se están metabolizando, degradando, pasen al torrente sanguíneo para su transporte. También son los encargados del transporte de oxígeno, de CO2 y también de todas las hormonas que se generan en el cuerpo. Pasando al sistema endocrino, este es el encargado de la producción de hormonas, especialmente que son las proteínas que se generan en lo que es la síntesis del ADN, y son los encargados de transmitir señales químicas al cuerpo. Nosotros podemos ver nuestro sistema endocrino cuando generalmente observamos una enfermedad. Por ejemplo, en la parte de, vemos acá los órganos que la comprenden, tenemos el páncreas, tenemos la tiroides. Cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas de tiroides, tiende a nunca subir de peso o nunca bajar de peso. Tenemos el hipotálamo, que es uno de los órganos encargados del crecimiento. Cuando una persona tiene problemas genéticos y su hipotálamo está generando proteínas y lo que será hormonas de crecimiento, esta persona crece mesuradamente y es una enfermedad. Y tenemos la pituitaria. El sistema esquelético, ya todos tenemos una idea bastante clara, está formada por los huesos y tiene la función de sostener. Acá nosotros podemos identificar lo que sería la columna vertebral, que sería el lugar que utiliza para la protección de la médula espinal. Tenemos el fémur, que es el hueso más extenso del cuerpo, la tibia, que en la parte baja de las piernas, el omóplato, que sería lo que a nosotros nos permite mover lo que es los hombros y tener la articulación para poder mover las extremidades de 360 grados. También tenemos los huesos de protección, que en este caso son las costillas, que están protegiendo la parte alta de lo que es el hígado, el estómago y lo que serían los pulmones. Y el cráneo, que es el encargado de la protección de lo que es el encéfalo. Estamos hablando del cerebelo, del bulbo raquídeo. También el sistema esquelético nos ayuda porque nos facilita también la locomoción. Es diferente cuando un animal, por ejemplo los insectos, carecen de lo que sería un sistema esquelético interno, sino que su sistema esquelético es externo, ¿verdad? Y por eso son muy frágiles, especialmente cuando nosotros los atacamos. Pasamos a lo que es el sistema inmunológico. Este es el encargado de la protección natural contra los organismos. Puede ser organismos infecciosos como un virus. Bueno, ahora que estamos tan pendientes de no contagiarnos del coronavirus, también lo podemos hacer a través de hongos, a través especialmente de los hongos que se generan en la fermentación de los alimentos, cuando un alimento ya está vencido, y también el tema de las bacterias, que esas las encontramos en todas las partes del cuerpo. Esas no necesariamente son internas o externas y no son generalmente riesgosas, sino son bastante buenas. Estos órganos también lo componen los ganglios. Pueden ser los ganglios, lo que serían, aquí tenemos en la parte baja del cuello, las amígdalas. Por eso cuando a alguien le extraen las amígdalas de pequeño, porque pareciera que como que anda paperas, por eso es que es bien fácil que se enferme de gripe, le dé un catarro, porque su sistema inmunológico, ¿verdad?, carece
de lo que sería ese órgano. Tenemos el timo y tenemos la médula ósea, que también es muy frecuente cuando las personas tienen alguna enfermedad cancerígena, el cual piden donantes de médula ósea para que le ayude con las defensas del cuerpo. Pasamos a lo que sería el sistema muscular. Bueno, ya tenemos nosotros la parte de la teoría de lo que serían los músculos del cuerpo y sabemos que está conformado por los músculos, que es la combinación de todos los músculos que nosotros podemos observar. Junto con los tejidos conectivos y los vasos sanguíneos proporcionan la fuerza necesaria para el movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, los músculos pectorales, lo que nosotros, cuando la gente que está acostumbrada a ir al gimnasio, lo que busca es aumentar lo que sería la masa de su pecho. Entonces los músculos pectorales, los músculos abdominales, el famoso six-pack, que generalmente tienen las personas que hacen mucho deporte, que acostumbran a ejercitarse constantemente, tienen sus músculos abdominales bien definidos, los que no, pues tenemos la pancita, y así sucesivamente. Pasamos a lo que sería el sistema nervioso. Este está dividido en dos partes. Hablamos del sistema nervioso central, que estamos enfocándonos en la parte del encéfalo, que abarca el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y por la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que es el que nosotros encontramos como las prolongaciones de los nervios que llegan a todas las partes del cuerpo. Y por último, ¿verdad? No sin quitarle ningún valor, tenemos al sistema tegumentario. Este está formado específicamente por las capas de la piel. Estamos hablando de las capas como la epidermis, la dermis y la hipodermis, que son los encargados de la protección inmediata del tejido conectivo. O sea, nosotros principalmente cuando tenemos una herida, ahí nos pinchamos, comenzamos a sangrar, automáticamente el sistema tegumentario es el encargado de sellar. También enfocándonos en lo que serían las plaquetas de nuestra sangre, de sellar ese orificio, de lo contrario nosotros podríamos vaciarnos. También es el sistema tegumentario el principal protector del cuerpo para el ingreso de lo que serían agentes patógenos. Por eso cuando nosotros nos lavamos constantemente con jabón, agua, cuando nos duchamos, ahí estamos nosotros eliminando todas aquellas suciedades, bacterias que pudiéramos tener en nuestra piel. Esas no entran al cuerpo directamente, sino que quedan asimiladas en lo que sería el sistema tegumentario en la piel. Ahora vamos a pasar a los aparatos. Acá se nos dice que la diferencia entre los sistemas y los aparatos es que cuando hablamos nosotros de los sistemas, lo podemos ver acá en lo que sería su concepto. Perdón, acá estamos hablando de órganos que trabajan en conjunto, pero tienen la característica de ser homogéneos, que todos están formados por el mismo tejido y tienen la misma estructura. En el caso de los aparatos, no es así. Los aparatos también son el conjunto de órganos que son semejantes en su funcionamiento, pero no así en su estructura, e incluso no pueden compartir el mismo tejido. Por ejemplo, tenemos el aparato cardiovascular, que está conformado por lo que es el sistema circulatorio. Estamos hablando del tejido sanguíneo, un tejido líquido. Estamos hablando del sistema linfático, estamos hablando de la parte de los ganglios, y se encarga del transporte de lo que sería el transporte que se da en el torrente sanguíneo. Nosotros sabemos que el sistema circulatorio es el encargado del transporte de oxígeno, pero también dentro de ese mismo tejido, del tejido sanguíneo, también pueden ir hormonas, especialmente cuando nosotros las generamos a través del metabolismo, a través de nuestro cuerpo, o cuando nos la inyectamos médicamente. Por ejemplo, nos inyectan alguna vitamina, nos inyectan alguna hormona. Esta también está transportándose por el aparato cardiovascular. Tenemos el aparato respiratorio, que es el encargado de llevar lo que es el oxígeno para que se dé la respiración celular en las células, y también para la eliminación de lo que es el dióxido de carbono. Y tenemos el aparato reproductor, que como todos conocemos tiene la función de la producción de gametos. Estamos hablando de óvulos y espermatozoides. Se le conoce como aparato reproductor debido a que el órgano encargado de la producción de los gametos, en el caso de los hombres son los testículos, y en el caso de las mujeres sus ovarios, pero está compuesto por diferentes tipos de órganos con estructuras completamente diferentes. Estamos hablando que en el caso de los hombres tenemos lo que serían los conductos espermáqueos, que son tejido epitelial. Tenemos lo que sería la parte del pene, que es tejido muscular.
También tenemos lo que es las glándulas espermáqueas, que es lo que produce lo que sería el semen. Y también tenemos lo que es las glándulas que están en la parte posterior al ano, que su función también es la de protección. Pasamos entonces a lo que son los órganos vegetales. También, como mencionábamos en el tema de los tejidos, los vegetales, debido a su simpleza, hablamos de simpleza no en el aspecto que sean menos evolucionados, sino hablamos en el aspecto de que no se pueden mover, no pueden buscar alimento. Entonces también sus órganos tienden a ser demasiado sencillos. Principalmente los órganos vegetales los identificamos a simple vista y los podemos agrupar en dos grandes sistemas. Los agrupamos en los sistemas radiculares, ya me imagino que tienen una idea de por qué se denominan así, y los sistemas caulinares. Dentro de lo que sería el sistema radicular, este está formado por las raíces y todos aquellos tallos subterráneos. Estamos hablando de plantas que almacenan sus nutrientes en el suelo, como los bulbos, como en el caso de la cebolla, los rizomas como la yuca, los tubérculos como la papa. Y su función es la de sostenimiento y también la de absorción de agua y sales minerales. Denominamos sistemas radiculares porque son los que están desde lo que es el sustrato, o sea, de la tierra hacia abajo. Y todo lo que está posterior a lo que es la tierra lo vamos a identificar como sistema caulinar. Acá están todos aquellos órganos que cumplen funciones tanto de transporte como de reproducción o como síntesis de alimentos. Acá tenemos, por ejemplo, el tallo, tenemos las hojas, tenemos los frutos y las flores. Y como nosotros sabemos, esto lo podemos observar a simple vista. Acá tenemos la imagen que nos va a ayudar. Entonces tenemos el sistema caulinar, que es lo que está desde el suelo hacia arriba, y los sistemas radiculares, que estamos hablando de la raíz. Por último, vamos a pasar a la actividad de la semana. Voy a facilitar lo que sería el ejemplo del número 3, que es el cuadro, que es el que lleva más trabajo. Y nos dice, completa el siguiente cuadro de las funciones de los sistemas animales. Acá se nos dan 3 columnas, está la parte del sistema, está la parte de los órganos que lo conforman y su función. Vamos a ver en el caso del sistema articular, qué órganos lo componen. Aquí sabemos que lo componen los tendones y los ligamentos. ¿Y cuál es la función que tienen? Tienen la función de articular o ayudar en el movimiento de las extremidades o partes del cuerpo. Acá nosotros tenemos el sistema circulatorio, que está formado por qué órganos lo conforman. El primer órgano que lo conforma es la sangre, y la función que este tiene es la del transporte de oxígeno para todas las partes del cuerpo. También ayuda en el transporte de hormonas y sustancias. Y así como nosotros podemos observar, ya hicimos 2 ejemplos de lo que sería nuestro cuadro. En la pregunta número 4, nosotros se nos pide explicar la diferencia entre aparatos y sistemas. Según lo que nos dice la teoría, los sistemas son grupos de órganos que son similares en su función, morfología y tejidos. En cambio, los aparatos también son grupos de órganos que cumplen funciones similares, pero no son idénticos en forma o en tejido. Y con esta pequeña explicación ya ustedes pueden ir ahondando un poquito más
Ya nosotros hemos explicado la diferencia entre aparatos y sistemas. Las demás preguntas ya es con la ayuda de los esquemas que se nos piden poder esquematizar lo que serían los niveles de organización celular, tejido, sistema y órgano. Esta es la imagen número 1, la que veíamos del gatito. Y en esta imagen número 2 nos piden esquematizar los órganos vegetales, identificando sus nombres. Esta es la imagen de la planta. Espero que la lectura de la semana les haya sido de mucho provecho, les haya ayudado en su conocimiento y cualquier duda sepan que lo pueden hacer por medio de lo que es el grupo de WhatsApp o me lo pueden hacer llegar por medio de un mensaje privado y yo con gusto les voy a atender cualquier duda que tengan. Pasen una feliz tarde y bendiciones.